Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con biotecnología, ¿sí? La clase pasada habíamos arrancado, habíamos hablado del concepto de biotecnología, de los métodos que se utilizaba, cuál era el propósito de esta ciencia, ¿bien? Y habíamos empezado a desarrollar los diferentes tipos de biotecnología a los que uno se podía dedicar, ¿sí? Llegamos solamente a hablar de la microbiana, que era una de las más importantes y que después vamos a ver que está atravesando al resto, pero que no era la única, ¿sí? Así que continuamos donde dejamos la clase pasada y ya le damos un cierre a esta introducción para ir directamente a aprender un poquito más de técnicas, ¿sí? Y todo el desarrollo de lo que va a ser la cursada. Bien, empezamos con la biotecnología agrícola. Esta es aquella que se desarrolla en base a la manipulación de plantas y vegetales, ¿sí? Cuando hablamos de manipulación estamos hablando de manipulación genética. Y lo más fácil de pensar con esto es que, ¿para qué lo estamos haciendo? Para obtener una mejoría de esas plantas, de esos vegetales, y que sean más resistentes a las plagas, a las condiciones adversas, que sean más grandes, que sean más nutritivos, bien, que tengan mejores condiciones. Y si bien todo esto es verdad, se puede hacer muchísimas cosas más con esto, ¿bien? Una de las grandes aristas de la industria farmacéutica hoy en día se desarrolla con plantas. Hay algunas plantas, ¿sí? Como el arroz, la cebada, la soja, ¿sí? El tabaco, que son muy frondosas al momento de brindarnos la capacidad de manipularlas genéticamente, ¿sí? Ahí, por ejemplo, que estamos viendo a un señor, esas son las plantas de tabaco, ¿sí? El tabaco nos puede servir para poder conseguir proteínas humanas, factor de crecimiento epidérmico en las hojas del tabaco, ¿sí? Colágeno en las hojas del tabaco, ¿sí? Y así impresionante lo que se puede hacer. Y las vacunas también. Una de las propuestas que había, ¿sí? Cuando esto empezó y empezó a tomar vuelo, fue la de producir vacunas en alimentos, ¿sí? Particularmente la de la hepatitis en tomate. Imagínense que nos están pinchando, ¿sí? Cómo hacer llegar un tomate no tiene las mismas condiciones o características tan rigurosas que tener que hacer llegar una vía que necesita condiciones de frío, de embalaje particular, ¿sí? De además todo un postprocesamiento de toda la infraestructura donde tiene que ir eso y del capital humano, ¿sí? Porque una vacuna, quizás muy poquitos de ustedes sepan cómo colocarla, o ninguno, pero un tomate calculo que se lo pueden saber cómo comer todos, ¿sí? Entonces imagínense poder vacunarse a sus hijos o ustedes comiéndose un tomate o comiéndose una fruta, ¿bien? Esas son las cosas que se están empezando a querer hacer con esto y muchas otras que ya se han hecho, ¿sí? Ya se han conseguido infinidad de proteínas humanas en base a lo que son las plantas, ¿sí? Yo después les voy a estar subiendo algunos archivos para que al que tenga un poco más de interés los pueda chusmear, eso es aparte por completo de la materia, pero así cada vez que yo les tiro alguno de estos datos para que puedan ver cuáles son las fuentes e interesarse un poco más. Y lo que está bueno de eso es que probablemente si los enganchan a leer ahora no entiendan un corno, porque habla de un montón de conceptos, ¿sí? Que son muy propios de la temática. Pero si los leen al final del cuatrimestre, espero, y esa es mi idea, que cuando vuelvan a sus artículos los puedan leer y puedan entender de qué están hablando, ¿sí? Entonces, biotecnología agrícola, manipulación de plantas y vegetales. Por un lado, ¿sí? El objetivo es, obviamente, mejorar esa industria alimenticia, ¿sí? En cuanto al cultivo y en cuanto a las propiedades que tiene. Y por otro, la industria farmacéutica es uno de los ejemplos más arraigados y que han tenido mucho más éxito al utilizar esta manipulación en pos del beneficio humano. Bien, la que tenemos acá es la biotecnología animal. Obviamente acá el foco está en los animales y en cómo los modificamos y los podemos utilizar como bioreactores, ¿sí? Un bioreactor en el laboratorio, ¿sí? Es una máquina, bien, a la cual yo le puedo ajustar las condiciones, por ejemplo, de pH, temperatura, presión, para generar un microclima especial para poder producir algo, ¿bien? En este caso es el propio animal el que me está haciendo de bioreactor. Entonces los bioreactores pueden ser biológicos o pueden ser maquinarios, ¿sí? O sea, de máquinas, ¿bien? Y
Acá ya entramos, ¿sí? Con algunas cosas que hasta recién manipulamos bacterias, manipulamos plantas y a nadie se le mueve la aguja, ¿sí? Acá empezamos con los animales y mucha gente seguramente me estará escuchando y me dirá, profe, esto es un horror que se experimente con los animales, ¿bien? Y esos son los debates éticos que tenemos que vivir hoy en día con el avance de las ciencias y obviamente lo que es biotecnología. Estamos utilizando, ¿sí? Organismos vivientes para modificarlos y obtener un producto o un beneficio. Bien, una de las aplicaciones más comunes que uno tiene cuando se habla de la tecnología animal está enfocada a la parte inmunológica, ¿sí? Seguramente han escuchado el tema de la generación de anticuerpos monoclonales, donde se inoculan a estos animales, generalmente conejos, ratas, ¿bien? Con el patógeno, con el microorganismo, ¿bien? Se espera a que el animal haga todo el proceso de reacción del sistema inmunitario, genere anticuerpos, se extraen esos anticuerpos, se hace un suero y desde ahí se purifican, ¿sí? Anticuerpos que después puedo utilizar. ¿Bien? Eso es uno de los grandes importantes. ¿Sí? Después, obviamente, también puedo producir un montón de proteínas, ¿sí? A raíz de los animales, que las utilizo a nivel médico. ¿Sí? Allá por su tiempo, antes de que descubríamos que podíamos sacar insulina manipulando la Escherichia coli, la sacábamos de dónde? De el páncreas y de los cerdos y las vacas, ¿sí? Pero eso, bueno, directamente. Después hay un montón de manipulaciones que yo puedo hacer, porque imagínense, nosotros tenemos el mismo tipo de célula. Obviamente hay diferencias entre una célula de un ser humano y de una oveja, ¿bien? Pero son dos células eucariotas animales, ¿bien? Entonces, fíjense, hasta ahora hablamos de las bacterias y de las plantas, ¿sí? Las bacterias son procariotas y las plantas, si bien son eucariotas, son vegetales, tienen pared vegetal, tienen cloroplastos, vacuolas mucho más grandes, un montón de cosas que no son idénticas a la nuestra. Por lo tanto, si bien yo puedo, ¿sí? Utilizar esa maquinaria para producir las proteínas, no lo va a hacer con la facilidad o en realidad con el mismo proceso de plegamiento y de proceso que lo hace una célula eucariota animal como la nuestra, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Está buenísimo poder trabajar con estas células. Obviamente podamos saber que tiene un costo elevadísimo, que es un costo elevadísimo a nivel monetario y a nivel tiempo y trabajo y esfuerzo, ¿sí? Eso después lo vamos a tocar más adelante. Y después una cosa que es interesante es la creación de algunas hembras transgénicas que nos permiten aumentar la producción de estos animales para poder estudiarlos y utilizarlos en un montón de estudios. Por ejemplo, ahí tenemos a Dolly, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos más comunes cuando uno habla de esto. Y abajo, otro, el ratoncito ese que están viendo ahí, lo que está representando son a los famosos ratones knockout, ¿sí? Estos ratones están buenísimos para el estudio porque se llaman knockout porque uno les bloquea la expresión de ciertos genes, ¿bien? Entonces de esa manera uno puede estar viendo cuáles son los conjuntos de genes que intervienen unos sobre los otros, ¿sí? Qué va cambiando y obviamente que el estudio de esto está enfocado más que nada para ver qué podemos modificar el día de mañana para prevenir la manifestación de ciertas enfermedades, ¿sí? Genéticas o no, ¿bien? Entonces, bueno, eso también es una de las cosas súper importantes que se están haciendo con respecto a lo que es la biotecnología animal, ¿bien? Otro tipo más es la biotecnología forense, ¿bien? La que utiliza huellas genéticas. ¿Qué son las huellas genéticas? El conjunto de métodos, ¿bien? Que detectan patrones genéticos, a los cuales yo puedo relacionar directamente, ¿sí? Y inequívocamente a un organismo en particular, ¿bien? Y esto obviamente me sirve un montón porque me permite saber información sobre lo que estoy investigando. Si encuentro algún rastro, si encuentro sangre en una escena del crimen, por ejemplo, ¿bien? Y puedo saber si era de la víctima, si era de otra persona, ¿sí? Después si te puedo obtener una muestra, las puedo comparar, ¿bien? Eso con un montón de cosas. Ahora, si no se queden con que esto solamente es CSI, Criminal Minds, sino que cuando hablamos de este tipo de biotecnología y de estas huellas genéticas, hay todo un costado que es de proteccionismo hacia los animales, ¿sí? Por ejemplo, con algunas especies que están en peligro de extinción, ¿sí? Donde el patrón genético es aquel que me hace la diferencia entre uno y otro. Imagínense que
hay dos cóndores, ¿sí? Un cóndor que es blanco y un cóndor que es albino. Al ojo de cualquier cristiano uno los ve y dice, che, son los dos blancos, ¿sí? Pero el albino está en extinción y el blanco no. Entonces, obviamente que siempre que hay eso, lamentablemente está todo un mercado, siempre hay una cuestión económica de trasfondo y va a haber quien quiera comercializar a ese animal que está en peligro de extinción. Entonces, de esta manera nos permite, ¿sí?, poder detectar cuál es cuál, ¿sí?, y aplicar, ¿sí?, de la ley que sea, ¿bien? Entonces, lo importante de esto es que la biotecnología forense utiliza esas huellas genéticas, ¿sí? El concepto de huellas genéticas son todos los métodos. Dentro de esto está la PCR, ¿sí? Donde yo puedo ampliar, puedo hacer incluso una prueba de paternidad a base de lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿bien? Entonces, son ese conjunto de métodos que detectan un patrón genético único de cada organismo, que me da información precisa, ¿sí?, de lo que estoy investigando. Ahora, con tanto avance, ¿sí?, que también se aplica a nivel industrial, es obviamente que hay una contrapartida que va a ser la contaminación. Por suerte, la biotecnología, ¿sí?, si bien por un lado contribuye a esa contaminación, también mediante lo que se llama bioremediación, se ocupa de procesar y degradar diferentes sustancias naturales o artificiales que están contaminándome al medio ambiente, ¿sí? Entonces, generalmente las utilizamos para limpiezas medioambientales, ¿bien? Lo que está viendo hacia la derecha, ¿sí?, es de 1999, un petrolero que se llamaba Erika, ¿sí?, que tuvo un accidente y que hizo una mancha de petróleo especial, impresionante, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? ¿Sí? Se utilizaron bacterias que comían petróleo para tratar de mitigar un poco esto que fue una tragedia. Imagínense lo que fueron las costas, los pingüinos empetrolados y todo lo que viene cuando está ese grado de contaminación, ¿sí? Eso, por eso decimos que está fuertemente ligado a la microbiología bacteriana, ¿bien? Esos son los casos extremos, pero hay algo más cotidiano de todos los días donde se utiliza la bioremediación y tiene que ver con la depuración de aguas residuales. Todo ese proceso es un proceso biotecnológico de bioremediación, ¿sí? Esa, ¿sí?, agua residual que después se convierte mediante, ¿sí?, el cribaje, mediante la utilización de determinados procesos como la decantación, tratamientos biológicos, ¿sí?, y hasta llegar a otra vez a esa agua depurada que puede volver a recircular. Bien, entonces cuando hablamos de bioremediación estamos utilizando a la biotecnología en pos del saneamiento ambiental a gran escala o a escala cotidiana, ¿sí? Y esta es una de las biotecnologías que está otra vez extremadamente atravesada por lo que va a ser la biotecnología microbiana. Y esta, sí, es la biotecnología acuática, está por fuera de lo que sería la biotecnología animal porque es todo un campo en sí mismo. Es una de las aplicaciones más antiguas, lo que es la acuicultura, ¿sí?, la cría selectiva y en condiciones controladas, tanto de pescados como de mariscos, ¿sí?, con el objetivo de que sean una fuente de alimento. En este caso, ¿para qué están? Ahí lo que están haciendo, ven la foto, están comparando mismo pescado, que si no me equivoco es un salmón, puede fallar, ¿sí? Pero es el mismo animal. Nada más que el que tiene atrás está criado, ¿sí?, en las piletas que están viendo ustedes a la izquierda. Y el otro es uno de río. Entonces, fíjense en la diferencia entre uno y otro, ¿sí? De vuelta, mismo tipo de animal, ¿sí?, mismo tipo de pez, misma condición, ¿sí?, de misma edad y la diferencia de tamaño. Si a uno le gusta el pescado y ha ido a la pescadería o se ha pedido delivery, de eso sabe lo que está el kilo del salmón. Imagínense que va a ser más redituable. ¿Cuál de los dos pescaditos les gustaría poder conseguir? ¿Sí? El de atrás, obviamente. ¿Bien? Y no solamente eso, sino que lo que se está buscando es que a raíz de la ingeniería genética, estos animales sean más resistentes a enfermedades entre ellos o que nos puedan llegar a transmitir a nosotros. Obviamente que alcancen mayor tamaño, porque mayor tamaño, más para vender, más beneficio para la persona que está poniendo en marcha toda esta operativa, ¿bien? Y después, obviamente también, que aumente la capacidad reproductiva, me interesa que estos se reproduzcan. Bien, y el tema de que se hagan en piletas me facilita a mí controlar todas las condiciones, porque imagínense que tenga una contaminación en una de ellas, no pierdo todo el progreso, ¿sí?
Elimino eso y sigo con los otros, no perdí absolutamente todo, por eso los tienen, ¿sí? De esa manera. Y de la última que nos toca hablar es la médica. Si bien obviamente estuvimos hablando de la importancia que tenía la producción de ciertos productos que repercutía a este nivel, la biotecnología médica se ha considerado como uno de los campos de desarrollo específicos dentro de biotecnología, ¿sí? Y acá es súper importante dos cosas, ¿sí? Por un lado que obviamente esto nos ha dado un gran avance a nivel terapéutico, pero mucho más importante aún es que nos está dando avances a nivel diagnóstico, ¿sí? Ustedes siempre saben que poder diagnosticar tempranamente es lo que más queremos nosotros. La prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales porque el tiempo, cuando hablamos de salud, lo es todo, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos viendo que siempre está esta relación estrecha entre la biotecnología médica y el resto de los tipos, ¿sí? Y acá tenemos obviamente un montón de cosas que van desde el tratamiento, desde la fabricación de medicinas hasta, ¿sí?, la medicina preventiva y la generación de nuevas prácticas de diagnóstico, ¿sí? Hoy en día desde lo que es la biología molecular y los marcadores con los que podemos trabajar, lo que podemos descubrir a tiempo es extremadamente interesante y ha sido muy fructífero a nivel de mejorar la calidad de vida y de sobrevida de un montón de pacientes. Y esto ya se los vine diciendo, pero ahí me tienen parada arriba de la caja como una loca, pero para que les quede bien en claro que si bien nosotros vamos a ver, estuvimos viendo y nombrando y describiendo los diferentes tipos de biotecnología, ¿sí? Es sumamente importante que tengamos presente que si bien están esos campos de acción específica, todos están estrechamente relacionados. Estamos hablando de biotecnología por sobre todo y dentro de ese gran paraguas tenemos a cada uno de estos subtipos. Pero fíjense que estuvimos diciendo, ¿sí? Bioremediación y microbiana, ¿sí? La médica con la que tiene que ver con la agrícola, ¿sí? Con la animal, etcétera. Bien, entonces siempre tengamos eso presente que uno no puede circunscribir, ¿sí?, herméticamente a uno de estos tipos de biotecnología sin recurrir a algunas herramientas que nos brindan los otros. Bien, por eso siempre decimos que están estrechamente relacionados. Y acá con esta diapo, chicos, no se me confundan, ¿sí? Acuérdense de eso que vimos con el dibujo del árbol, que está buenísimo. ¿Se acuerdan que teníamos las raíces de la biotecnología y en el tronco que estaba la ingeniería genética, ¿sí? Y después en la copa todos los nuevos, ¿sí?, puntos de vista y las nuevas aplicaciones que podemos tener hoy en día, ¿bien? Entonces, la ingeniería genética es un antes y un después en cuanto a la clasificación de la biotecnología. Es lo que me separa cuando no la tenía, ¿sí?, y me fundamentaba solamente en la biotecnología agrícola y animal y lo que era la cruza selectiva y demás, estaba en biotecnología clásica, ¿sí? Con el avenimiento de la ingeniería genética se han cambiado los paradigmas y hemos empezado entonces en la etapa de biotecnología moderna. ¿Quiere decir que hoy en día no utilizamos prácticas agrícolas o animales? No, las seguimos utilizando, pero para que se entienda la diferencia, ¿qué es lo fundamental en cada uno? En la clásica no había ingeniería genética, solamente estaba todo circunscripto a la cruza selectiva, ¿sí?, más que nada enfocado en lo agrícola y lo animal, y hoy en día lo que es la biotecnología moderna, la ingeniería genética es el fundamento de este título, ¿sí? La ingeniería genética nos ha dado el puntapié a esta nueva etapa, a la que describimos como biotecnología moderna. Entonces, como les decía, cuando hablamos de biotecnología moderna, que es donde estamos parados hoy en día y hacia donde estamos avanzando, ¿sí?, los retos y el fundamento de esto va a ser la ingeniería genética, ¿bien? ¿Qué ha marcado una gran diferencia en esto? Que en el 2003 descubrimos y pudimos plasmar todo lo que fue el proyecto de genoma humano, ¿sí? Ahí empezó este proyecto que ambiciosamente lo que quería era poder ver todos nuestros genes dispuestos y lo hemos logrado, ¿sí? Y eso fue un puntapié inicial
alucinante para poder identificar y diagnosticar enfermedades. Acuérdense que hay una gran relevancia genética en cuanto a la expresión o la manifestación biológica de las enfermedades. ¿Bien? Hoy en día hay tres campos que han sido los predilectos y los que se están desarrollando a más velocidad y con más intencionalidad, que van a ser los de las células madres, los de la terapia génica y de la nanotecnología. Lo que es nanotecnología, chicos, la verdad que es como muy raro, porque por un lado a uno le da mucha emoción y por otro lado mucho miedo también. Pero es normal, siempre que estamos en la cúspide de nuevas eras de conocimiento, esas sensaciones son las que nos vienen. Bien, y acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Por un lado, lo que sería una nanopartícula, ¿sí? Imagínense en qué nivel estamos trabajando para poder administrar directamente fármacos terapéuticos a nivel celular con receptores específicos, ¿sí? En este caso, una célula cancerígena. Bien, eso es lo que se pueden hacer con estas partículas fabricadas, ¿sí? Que hacemos nosotros en el laboratorio y que se han desarrollado gracias a la ingeniería genética. Y por otro lado, ahí tenemos el ejemplo de por qué tanto interés con el tema de las células madres, ¿sí? Estas células que son, ¿sí? Pluripotenciales, que son indiferenciadas y que nos pueden ayudar para satisfacer las necesidades de muchos grupos celulares diferentes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, se puede utilizar ese cúmulo de células para diferentes tipos de trasplantes, por ejemplo, un trasplante hepático, ¿sí? A nivel muscular, óseo, nervioso, ¿bien? Etcétera, ¿sí? Entonces, eso es extremadamente importante. Y de vuelta, si nos ponemos a hablar de los valores éticos o morales que atraviesan esto, ahí está el tema de los padres que por ahí tienen un bebito para poder tomar las células madres del cordón umbilical y un montón de cosas que se han hablado y han salido en lo que fue el planteamiento, ¿sí? A partir de tener estas prácticas a disposición. Así que bueno, chicos, esto es cortito, es la parte más tranquila de toda la materia. Espero que se haya entendido y como siempre, cualquier tipo de duda o lo que necesiten que les vuelva a explicar, me avisan y lo vemos. Les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo video.